invitamos a escuchar El que tenga oídos para oír que oiga, con un estudio para todos los tiempos. Gálatas no es solo una carta antigua, es un mensaje urgente para hoy. Pablo nos habla con fuerza sobre la gracia de Dios, sobre la libertad que Cristo nos dio y sobre cómo vivir una vida guiada por el Espíritu y no por reglas vacías. Es un libro que te invita a volver al Evangelio verdadero, a creer sin dudar y a producir fruto espiritual. Conducido por Andrés Bodini y Fernando Díaz, este programa nace desde la palabra para inspirar tu fe y fortalecer tu caminar con Cristo. Te esperamos en Radio Iglesia Cristiana La Serena. Hola, ¿qué tal? Estamos reunidos nuevamente en un nuevo programa, El que tenga oídos para oír, que oiga. Me encuentro junto a mi hermano Andrés Bodini. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Fernando. Muy bien, gracias al Señor. Muy bien. Seguimos en este estudio de Gálatas, ¿no es cierto? Vamos hoy día con Gálatas 3 del 15 al 18. Sí, vamos a leer solamente 4 capítulos, 4 versículos. Vamos a estar leyendo de manera individual. Vamos a estudiarlos de a poquitito, por así decirlo. Exacto. Bueno, le doy lectura entonces. El justo vivirá por la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, es un texto que tiene mucha información, como se dice en el ámbito cristiano, mucha carne, ¿eh? Tiene mucha carne espiritual estos textos. Así que vamos a partir con el primer versículo. Versículo 15. El 15. Dice, sí. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya. ¿Qué significa eso, querido hermano Andrés? Aquí está haciendo una comparación el apóstol Pablo, donde habla de los pactos que se hacen en la carne, los pactos que se hacen acá, entre seres humanos, entre personas, una vez que han sido confirmados, se consideran irrevocables. Y los términos que están incluidos en ese pacto no pueden ser cambiados. Eso es en el ámbito humano, entre personas. ¿Cuánto más un pacto hecho por Dios que es inmutable? Por lo tanto, el pacto que vamos a hablar acá, que es el pacto que hizo Dios con Abraham, obviamente sigue siendo válido y sigue, por así decir, sigue corriendo. ¿Ah? Y es inmutable. Y es inmutable. Entonces, si en el ámbito humano, por así decir, los pactos se respetan, ¿cuánto más un pacto hecho entre Dios y en este caso Abraham? Okay. A eso se refiere. Entonces vamos a leer ahora el versículo 16. 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, acá se ve reflejado una palabra varias veces, que es simiente. Partamos quizás por ahí, Andrés, si me puedes explicar el concepto de simiente. Bueno, simiente es un concepto como de semilla y de linaje, ¿ya? De tu linaje. Y tal como tú leíste, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿ya? Y a su simiente y especifica ahí el apóstol Pablo que la palabra utilizada en el Antiguo Testamento es singular. ¿Ya? Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz. A mi voz. Entonces, aquí recalca, y lo que hace el apóstol Pablo es maravilloso, porque él lo que está diciendo es, mire, toda esta doctrina que yo estoy enseñando a ustedes, iglesias de Galacia, es que la salvación no es por medio de las obras, es por medio de la fe, y hoy en día por medio de la fe en Jesucristo. Fe en Dios, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, y Nuevo Testamento, Dios Hijo. Eso no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo, no es algo que él inventó, es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y para hacer esa defensa, lo que hace el apóstol Pablo es citar el Antiguo Testamento. Y como acabamos de ver en Génesis 22, 18, dice, Dios, Jehová, Dios Padre, le dice a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En primer lugar, dice que en la simiente de Abraham, y dice singular simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en Jesucristo es la simiente de Abraham, en el sentido que es el linaje de Abraham, de ahí viene, van a ser benditas no solamente la nación de Israel, sino que todas las naciones. Todas las naciones, ¿ya? Y leamos ahora el versículo 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. ¿A qué se refiere este versículo, Andrés? Ya, entonces, todo esto, recordemos un poquitito el contexto, todo esto surge porque en aquella época el apóstol Pablo escucha de que en las iglesias de Galacia llegaron unos judíos que eran cristianos ahora, pero eran cristianos judaizantes. Y querían judaizar a los... Querían judaizar a los nuevos cristianos, a aquellos cristianos, pero que no eran de origen judío. Y estos cristianos que no eran de origen judío, obviamente la mayoría tenía una religión pagana. Adoraba a dioses, todo tipo de costumbres diferentes a los judíos. Y los judíos vienen y le dicen, no, ¿sabe qué? Está bien tener fe en Jesucristo para ser salvo, pero no basta. Usted tiene que circuncidarse, el tema del Shabbat, guardar el día de reposo, el tema de la alimentación y cuánta otra ley encontramos nosotros en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Entonces, ese es el contexto. Y lo que está haciendo acá el apóstol Pablo está dando una defensa de por qué está mal lo que están enseñando estos judaizantes. Lo primero es que el pacto es con Abraham y con su simiente Jesucristo. Y eso ocurre más o menos el año 2029 a.C. 2029 a.C. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado desde el pacto hasta que llegó Jesús. ¿Ya? Desde la promesa de Dios hasta que llegara la simiente. Hasta que llegara la simiente, donde iban a ser bendecidas todas las naciones. Bueno, no solamente pasaron 2000 y tantos años entre ambas cosas, ambos eventos, sino que además, desde que Abraham recibió esa promesa, a que llegase la ley, es decir, hasta que llegaran los 10 mandamientos y todas las otras leyes que nosotros vamos a denominar leyes ceremoniales, ¿ya? Pasaron 430 años. Desde que Abraham recibió la promesa hasta que llegasen los 10 mandamientos, hasta que llegasen todas estas leyes de los alimentos, del Shabbat, y cuánta otra cosa, de los sacrificios, el templo, etcétera, todo pasaron más o menos, dice, y ahí lo ratifica el apóstol Pablo, 430 años aproximadamente. Por lo tanto, lo que, no sé si puedes leer de nuevo el versículo 17. El 17 dice, esto pues digo,
El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ya. Entonces lo que está diciendo ahí que Dios hizo un pacto con Abraham y esta ley que surgió 430 años después no vino a abrogar, a eliminar, a anular esa promesa. No es que esa promesa ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la ley, ¿ya? Porque ahora tenemos la ley. Veamos Versículo 18. el versículo 18, el último versículo. Ya, y con este finalizamos. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí hay un poco, se repite harto la palabra promesa, ¿no es cierto? Correcto, la promesa. La promesa que hace Dios con Abraham, esta bendición de todas las naciones, no es la ley. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la ley de Dios en el sentido de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, en el sentido de la ley ceremonial de Dios, todo lo que va aparte de la moralidad. Y otra cosa es la promesa. Son dos cosas. Y una no abroga, no elimina la otra. Y lo que dice, tal como leíste tú el versículo 18, es que la herencia, O la bendición de la salvación. la bendición, la posibilidad de que seamos hechos hijos e hijas de Dios, el hecho que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, toda esa bendición en nuestra herencia no es por medio de la ley. Porque si es por medio de la ley, ya no es promesa, es un derecho. Y no es un regalo. Y no es un regalo, sino que es mi mérito. Por lo tanto, es súper importante entender que desde el Antiguo Testamento, el lenguaje que se utiliza, estas promesas, estos pactos, todo esto no es por mérito, ¿ya? Y nosotros leímos en algún momento también Génesis, en capítulos anteriores, donde el versículo clave es que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿Ya? Andrés, los hijos de Dios somos herederos. Somos hechos herederos. Inmerecidamente somos hechos herederos. Cuando uno ahora es nombrado, ese es algo que aclarar. Hay gente que de repente dice, no, si somos todos hijos de Dios. Sí. No. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Partamos por ahí. Para las personas que nos están escuchando, se puede considerar hijo de Dios, pero quizás dejar alguna definición. Claro. Somos todos criaturas de Dios en el sentido que somos de la creación de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, ha sido creado o creada por Dios o gracias a Dios. Dios permitió nuestra existencia. Pero otra cosa es ser hijo o hija de Dios. Ese concepto significa que es aquel o aquella persona que Dios ha permitido que nazca de nuevo, vuelvan a ser, si tiene dudas lea Juan capítulo 3, vuelvan a ser esa persona, reciba el Espíritu Santo de Dios en su interior y esa persona ahora se va a arrepentir de todos sus actos, ya de todos sus pecados, y esa persona al nacer de nuevo es una nueva persona, es un nacimiento espiritual, así como uno nace carnalmente, uno nace espiritualmente y es una nueva criatura espiritual que ahora entiende plenamente lo que dicen las Escrituras, se arrepiente y ahora por medio de un proceso largo que se conoce como la santificación, esa persona ahora empieza a desarrollar lo que se conoce como el fruto del Espíritu. No, fruto del Espíritu. ¿Cierto? Gálatas 5, 22 y 23 aparecen los 9 frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son 9 en total y se van produciendo de manera simultánea
en aquel hijo, hija de Dios que ha nacido de nuevo. Esa persona que ha nacido de nuevo, ese hijo, hija de Dios, tiene acceso finalmente al reino de los cielos al morir. Esa es una persona salva, ¿ya? Considerada hijo de Dios. Correcto. Y esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Cuando dice en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ya, esa aseveración, benditas todas las naciones, se refiere a que de todas las naciones van a salir hijos e hijas de Dios. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos leyendo nosotros. Es una vez más el apóstol Pablo recalcando que la salvación no es por mérito humano, no es por nuestras obras, no es porque nos portamos bien, no es porque cumplimos los 10 mandamientos y peco un poquitito nomás, o peco menos, o hago esto, o no hago esto otro, sino que es más bien por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe la entrega Dios, ni siquiera es nuestra, no es mérito nuestro. André, y hoy en día hay judíos que mantienen firmemente que como son hijos de Abraham, ellos son salvos. Correcto, hay una creencia y una mala interpretación de parte de ellos de que la salvación es, por así decir, genética, se hereda. De linaje. Es de linaje, correcto. Y lo que nos dice el apóstol Pablo también en otras partes de Gálatas es que todos aquellos que han nacido de nuevo ahora son linaje espiritual de Abraham. Así como Abraham fue salvo por medio de la fe, por medio de haberle creído a Dios, dice que fue considerado justo, así nosotros también al tener fe en Cristo somos salvos y por lo tanto somos del mismo linaje. Perfecto. Ok, Andrés, llegamos hasta acá. Acuérdense que esto es el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos despedimos. Andrés, muchas gracias. Un gusto. Gracias por acompañarnos en El que tenga oídos para oír, que oiga. Esperamos que hayas sido bendecido con la palabra de hoy. Te esperamos mañana en el mismo horario. Esto es Radio Iglesia Cristiana La Serena. Recuerda que todos los programas los puedes encontrar en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio o también en nuestro canal de YouTube.